Ha sido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es el secretario general iberoamericano, y eso le da una buena perspectiva de las prácticas políticas. Enrique Iglesias, gracias por atendernos. Encantado. Hablamos de la corrupción porque da un poco la sensación, señor Iglesias, que es imposible de erradicar, como que es un mal intrínseco en todos los países. Bueno, yo creo que efectivamente, si uno mira lee un poco la historia, debe reconocer que ha habido corrupción a lo largo de todos los tiempos, de distintas formas y de distintas modalidades. Creo que el mundo moderno ha abierto nuevos canales por los cuales esa corrupción tiene múltiples formas de presentarse en todos los planos. Y creo que eso es un hecho que está ahí y con el cual hay que vivir y tratar de alguna manera de ir controlando, aunque sepamos que quizá nunca pueda ser erradicada definitivamente, ¿no? De todas formas, se ha asumido un poquitín como algo muy ligado, íntimamente ligado al poder y a la vida pública. Parece como que uno no puede ostentar el poder sin caer en la tentación de la corrupción. Sí, vida pública y vida privada. Yo creo que no tenemos que poner esto simplemente en los canales públicos, porque también en los canales privados hay corrupción y mucha. De manera que yo creo que en el fondo el tema se extiende a la forma de actuar de toda la sociedad en muchos niveles, no solamente los niveles públicos, ¿no? Lo que pasa es que en los niveles públicos, como está la clase política, al final da un poco la sensación, ¿no?, que pone a toda la clase política bajo sospecha. Es decir, que 4 o 5 problemas concretos de corrupción acaban afectando a toda la clase política, y al final el ciudadano dice aquello de es que todos los políticos son iguales. Sí, es injusto, porque yo creo que el grueso de los políticos son gente decente. Yo creo que hay algunos, obviamente, que caen en las corruptelas, pero yo tengo la impresión, por lo menos en mi experiencia personal, que hay mucha gente. La política es una profesión esencialmente noble y creo que hay gente que responde a ella, pero es donde más se nota, además, porque es donde más se tiende a producir lo que es más visible, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opción le queda a la ciudadanía? Esto, en el caso de la política, es lo más visible. Yo decía, hay una quiebra de confianza, además. ¿Qué opción le queda a la ciudadanía? Por ejemplo, estamos en un programa global, por ejemplo, en México, donde la policía incluso está corrompida. ¿Qué opción le queda a los ciudadanos? Bueno, mire, yo creo que la opción comienza fundamentalmente, pues yo creo que comienza en la casa, en la familia, y continúa en la educación. Yo creo que en la base de la sociedad ese es un tema muy importante. Yo recuerdo muy bien cuando yo era joven cómo en la enseñanza básica había elementos donde se valoraba mucho el tema de la probidad, el tema de el actuar honestamente. Era uno de los valores que se enseñaba muy al principio de la formación del niño, ¿no? Tengo la impresión que esos temas están menos presentes. No sé, es una impresión muy personal, pues yo como digo, no soy especialista en estos temas, sino, digamos, observador atento de lo que estamos viendo. Yo creo que un tema también que influye mucho en todo esto es el tema de la pobreza, que de alguna forma, en algunos casos, alimenta estas tendencias a defenderse en la vida a través de violentar las reglas del juego y las normas de buena conducta, ¿no? Creo que, como usted dice, en el caso concreto de la corrupción en las fuerzas de seguridad, es quizá una de las peores de todas, porque cuando el ciudadano no puede confiar en aquellos que le han puesto para cuidarlo, pues esto sí que es realmente grave, ¿no? Se da. Como también hay países donde uno observa la total corrección de las fuerzas públicas. Es decir, por eso generalmente uno tiende a uniformizar esto, pero no es así. Hay países donde las fuerzas públicas son honestas, y eso, por eso que ahora, ¿qué puede hacer el ciudadano? Bueno, yo creo que eso parte fundamentalmente de asumir, generalmente yo pienso que el tema de la corrupción en una sociedad parte mucho de arriba abajo, ¿verdad? Es decir, es un poco la gente se va corrompiendo a medida que va persiguiendo que aquellos que están arriba no son honestos, y eso genera una tendencia a sentirse perdonado por la vida si uno hace lo mismo, ¿verdad? Claro, es una reflexión a lo mejor más filosófica. Usted me está hablando de la educación, pero da un poco la sensación, señor Iglesias, ¿no?, que como vivimos en la sociedad esto del dinero fácil, ¿no?, de conseguir las cosas fácilmente sin esfuerzo, eso propicia un poquitín, ¿no?, el mundo de la corrupción. Sí, y generalmente, exactamente. Yo creo que todos estos fenómenos que hemos visto en los últimos años, los fenómenos todo lo que tiene que ver con la globalización en un sentido amplio,
y el uso de los mecanismos financieros que permiten a la gente, esos mecanismos nuevos que permiten a la gente enriquecerse de un día para otro. Lo estamos viendo en la crisis de ahora mismo. Sí, imagínense cómo puede haber una persona que sea capaz de estafar 65.000 millones de dólares. ¿Cómo la sociedad pudo soportar una cosa así? Ahí no es el corruptor solo, son toda la gente que acompañaron este fenómeno, ¿verdad? Entonces yo creo que miren, la justicia es muy importante. Yo creo que hay que tener ciertos polos en una sociedad que van de alguna manera asentando la credibilidad de la gente en la sociedad. La justicia es una de ellas. Yo creo que por eso que en muchas oportunidades me tocó trabajar colaborando con programas o proyectos que tienen a dar a la justicia ese tipo de seriedad. La gente tiene que saber que tenemos una justicia que nos protege y que sabe castigar cuando corresponde, y todo eso ciertamente es un puntal fundamental. Pienso también ciertamente que este tipo hay ciertos controles mínimos en una sociedad que también tienen que funcionar adecuadamente, ¿verdad? Como los que pueden existir en un sistema bancario, por ejemplo. Otros elementos que también uno observa en los últimos años, por ejemplo, es todo aquello que viene acompañado con este fenómeno tremendo de la droga, ¿no? La drogadicción. Ese es un tema tremendo. En América Latina nosotros estamos sacrificados por una verdadera tragedia, ¿no? Que es el narcotráfico es de una capacidad de seducir y de corromper fenomenal, ¿no? Porque son cifras enormes y son capaces de comprar cualquier cosa. Y eso es un tema que hoy por hoy en América Latina se ha convertido en un factor muy duro y muy feo y muy difícil de dominar, ¿no? Hablábamos antes de la quiebra de la confianza en la clase política, aunque no se puede evidentemente generalizar. Hemos vivido hace muy poco el fenómeno Obama. Yo no sé si a usted le pareció, pero daba un poco la sensación, ¿no?, de que los ciudadanos al final necesitan creer en los políticos. No sé si Obama escenifica esa recuperación de la confianza. Yo creo que sí. Yo creo que precisamente, partió de un nivel muy bajo de confianza. Tenía el listón muy bajo. Por decir, partió de un nivel muy bajo y cualquier proposición que viniera a levantar un poco el listón iba a ser bien recibida, pero él lo levantó muy alto. Además provocó una cosa muy interesante, que es el hecho de hacer una gran participación de la gente a través de los nuevos mecanismos electrónicos que permitían a la gente participar. Hay millones de personas que todavía siguen dialogando con él a través de sus equipos. Quiere decir que la gente tiene un referente en el cual confiar. Eso es muy importante. Es decir, y de ahí parte un poco de ahí para abajo. Ahora, yo también noto sociedades, pero como le digo, son impresiones muy personales. Yo no pretendo parecer como un teórico del tema porque no lo soy. Pero, por ejemplo, veo que hay sociedades más tolerantes que otras con respecto a la corrupción. ¿Cómo cuáles? Bueno, no me haga poner nombres a las sociedades, pero no me gusta porque yo es una posición que todavía no puedo premiar o castigar fácilmente. Eventualmente premiar podría ser. Pero mi país, por ejemplo, el Uruguay, ¿verdad? En Uruguay hay es un grado muy bajo de tolerancia de la opinión pública a la corrupción en los niveles políticos. Es decir, eso me lo demuestra la historia, ¿no? Es decir, en general el descubrir una falta moral en un político es catastrófico para el político. La sociedad lo penaliza, ¿no? Pues déjeme, usted no quería poner nombre a las sociedades, déjeme que le haga una pregunta directa. En el caso de España, por ejemplo, se está investigando ahora una trama de corrupción que salpica de alguna manera al Partido Popular. Ha habido unas elecciones y no ha sido castigado el Partido Popular en las urnas, como si esto no hubiera calado en el electorado. Bueno, yo me imagino, es un tema que lo debe reflexionar usted con su país, no me haga a mí entrar a jugar la coyuntura española porque no lo voy a hacer. Pero creo que realmente, como le digo, hay gente que tiene más capacidad hay sociedades que son más tolerantes que otras. Y yo podría compararle, decir, casos donde realmente uno se encuentra un mayor grado de intolerancia frente a esto, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando la gente se acostumbra a vivir con la corrupción, eso va prostituyendo toda la sociedad. La gran corrupción y la pequeña corrupción, porque no solamente la grande, es la pequeña, ¿no? Que
también cuenta mucho. Y en nuestras sociedades eso es. Ahora, yo le doy mucha importancia a la educación, muchísima importancia. En el niño se va generando un poco estos elementos que si realmente van adhiriéndose a ciertas normas de conducta, eso de alguna manera va a calificar a la sociedad del futuro, ¿no? Pues señor Iglesias, agradezco muchísimo que haya participado en el programa. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, encantado.